días, hoy miércoles 2 de febrero. Se acaban de conocer las cifras relacionadas con el desempleo correspondiente al mes pasado, al mes de enero. Unas cifras negativas para nuestro municipio, 577 parados más que registra Jerez en el primer mes de este año 2022. No empezamos bien en cuanto al empleo en este año 2022 y de hecho vamos a hablar precisamente de eso, del informe del mercado laboral que ha elaborado Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz. Vamos a hablar con su secretaria provincial aquí en la provincia, en Cádiz, Inmaculada Ortega. También le preguntaremos por cómo afecta la reforma laboral a la provincia de Cádiz. Y hablando de empleo, nos vamos a hacer eco de una protesta que tuvo ayer lugar a las puertas del Hospital San Juan Grande, porque allí el colectivo del sector de la limpieza se manifestaron. Un equipo de Jerez al Día estuvo allí. Vamos a conocer por parte de ellas mismas cuáles son sus principales reivindicaciones. Jerez ha inaugurado un nuevo parque canino en el Parque del Ferrocarril, en Vallesequillo. Vamos a comentarles un poco cuál es la política dentro del área de bienestar animal que está realizando el Ayuntamiento de Jerez, que está ampliando estos espacios para nuestras mascotas. Recuerden que desde el pasado 5 de enero los animales están considerados jurídicamente como seres sintientes. Y vamos a profundizar en toda la programación que hay preparada para este verano dentro del Tío Pepe Festival, con ese programa de veranea en la bodega que ha realizado González Vías. Se presentaba este programa en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. Vamos a hablar a lo largo del programa de hoy con la responsable de Enoturismo de González Vías, con Beatriz Vergara, que nos van a contar qué vamos a poder disfrutar este verano en sus instalaciones, tanto en los conciertos como en la oferta gastronómica que puede ofrecer las bodegas de González Vías, y también el Tío Pepe Comedy, que vendrán nombres como por ejemplo Carlos Latre o Paz Padilla. Actuarán entre otros artistas de Vicio y Joan Manuel Serrat. Y todo preparado en esta casa, en Onda Jerez Televisión, para la nueva programación de Entre Varales. Todo lo que tiene que ver con la información relacionada con las hermandades y con la Semana Mayor. Siempre este espacio está conducido por nuestro compañero Antonio Moure. Estará con nosotros este miércoles. Nos contará que vamos a poder conocer e informarnos de aquí a Semana Santa en cuestiones relacionadas con las hermandades de nuestra ciudad. Y ya sin más entramos en materia. Acabamos de conocer esas cifras relacionadas con el desempleo correspondientes al pasado mes de enero. 577 parados más en nuestro municipio. Esto es un 2,10% más con respecto al mes de diciembre. No empezamos bien en nuestra ciudad en relación al empleo, y precisamente de esto vamos a hablar con la secretaria general de Comisiones Obreras en Cádiz, Inmaculada Ortega. Inmaculada, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, no hemos amanecido bien en nuestra ciudad, en concreto en Jerez, con este incremento del número de desempleados. Sí, vamos, llueve sobre mojado. Sería, yo creo que el titular de los datos de desempleo de hoy en la provincia de Cádiz, concretamente en Jerez, en la provincia de Cádiz, se incrementa el paro en más de 3.000 personas, lo cual es un dato que nos está indicando que no se están haciendo los deberes por parte de las distintas administraciones. Nosotros, en la presentación que hicimos del informe, lo que queremos es fundamentalmente trasladar a las distintas administraciones la necesidad de que se ponga sobre la mesa que es necesario que vengan de parte de esos fondos europeos, pues aterricen en una provincia como la de Cádiz, que conlleva una brecha territorial en relación a otros territorios, y que es necesario que por parte de las administraciones exista un compromiso real por intentar revertir estos datos del paro, que hoy, con los datos del paro registrados, nos indican pues que 577 parados más y parados y paradas en una ciudad como Jerez, que es la quinta ciudad de Andalucía, pues merece
que todos nos pongamos a trabajar para revertir estos datos. Y nosotros lo que percibimos desde Comisiones Obreras es que se han normalizado, se han aceptado los datos y nos hemos quedado tranquilamente pues, aceptando que somos los últimos en el vagón de cola en cuanto a la generación de empleo. Y eso es tremendamente injusto. Este país no puede tener justicia si realmente no se aborda el tema del diferencial en términos de empleo que tiene este país. No es normal que una provincia como Vizcaya tenga un 9% de paro y una provincia como Cádiz estemos muy por encima del 25%. Con una población similar. Con una población similar y una provincia que es la provincia con más paro de Andalucía, con más paro de la península ibérica. Sí. Solamente no supera Melilla y Ceuta, que tienen unos condicionantes también muy particulares, y eso es consecuencia de las faltas de inversiones productivas y de la falta también de sacar valor añadido a un territorio que tiene riqueza por sí mismo. Pero realmente hay un abandono, yo creo que programado, de alguna forma, por las distintas administraciones para que esto sea así. Hace unos días, o hace un par de días, se presentaron ustedes el informe del mercado laboral en la provincia de Cádiz, que precisamente plasma esa situación ya estructural, ya enraizada de la situación del desempleo en la provincia de Cádiz. Hablan ustedes de que es necesario esas inversiones, ya sea de fondos europeos o una apuesta aún mayor por un sector que venga a garantizar un empleo de calidad, un empleo de durabilidad y un empleo que tenga que ver con una industria que se afiance en el territorio y no solamente basarnos en el sector turístico, que está muy bien, pero que se necesita otro tipo de inversiones y de industrias en la provincia. Nosotros creemos que es muy importante seguir apostando por el sector servicios y sobre todo por el sector turístico, porque es un importante generador de empleo en la provincia y porque esta provincia tiene unas cualidades que no tienen otra para atraer ese tipo de actividad y ese tipo de empleo. Lo que pasa es que queremos que ese turismo además sea de calidad. Estábamos viendo justamente antes un anuncio que se ha sacado relacionado con unas iniciativas de una empresa privada como es González Vía para vincular un sector como es el sector vitícola tan importante en la localidad de Jerez con el turismo, y ese tipo de proyectos pues son totalmente bienvenidos. Yo creo que enriquecen fundamentalmente porque le da un valor añadido ya además a la localidad en la parte patrimonial que pueda tener Jerez, de darle también ese punto en relación al turismo, hacer un turismo que sea también vinculado al patrimonio que tiene la provincia de Cádiz, en este caso Jerez, que es importante. Y en eso es lo que nosotros queremos resaltar. Eso tiene que ser compatible además con lo que decimos que es la diversificación de nuestros sectores productivos. ¿Por qué? Porque solamente el sector turístico, el sector servicios, recoge más del 80% del empleo que se ha creado en los últimos 20 años en la provincia. Sí. Y eso es un desajuste. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo empleo en otros sectores, estamos perdiendo oportunidades en otros sectores, especialmente en el sector industrial. Sí. Donde, el conflicto del metal, por ejemplo, que hemos vivido hace unos meses. Hemos tenido el conflicto del metal específicamente por el convenio colectivo, que lo enlazaremos luego con el tema de la reforma laboral. Y tenemos realmente unos desajustes en nuestro mercado productivo que inmediatamente tienen una correlación en la falta de empleo que hay en la provincia. Por eso para nosotros en el informe es tan importante los datos de ocupación. Y te pongo el ejemplo. Mientras en Cádiz tenemos una ocupación de 425.000 personas trabajando, en Vizcaya, con una población mucho más envejecida, tiene más de 500, aproximadamente unos 90.000 empleos de diferencias tienen ellos más que nosotros. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y para trabajar ese tipo de objetivo, pues fundamentalmente se tiene que implicar las administraciones. Y es lo que nosotros venimos a reclamar, que estos datos no son causales, no es porque nosotros tengamos un mal divino. Es verdad que venimos de unos factores históricos que la provincia de Cádiz hace 40 años, 50 años emigraba, los jóvenes emigraban, mis padres emigraron fuera de Andalucía para buscar trabajo en el norte, y asistimos durante un periodo hasta el año 2007 fundamentalmente, donde íbamos generando empleo y bajando en términos de tasa de paro. A partir del 2012
especialmente la reforma de Rajoy, nosotros lo decimos claramente, las políticas que se hicieron de empleo conjuntamente con la crisis financiera en aquel momento, hizo que tuviéramos tasas de paro por encima del 38%. Sí. En algunas localidades como Jerez por encima del 40%. Eso se ha revertido porque se ha ido generando un empleo, aproximadamente más de 70.000 en la provincia en la última década, pero nos volvemos a encontrar, y aquí es la alerta nuestra de Comisiones Obreras, en un momento histórico que si no somos capaces de montarnos otra vez en el tren, volveremos a estar en la situación que teníamos hace 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque el mensaje que se está trasladando ahora mismo, hoy mismo en el Parlamento, en el Parlamento tanto español como en el andaluz, es que las inversiones vuelvan a ir al norte de España. Y eso va a conllevar que las brechas que estamos viendo en los últimos años se profundicen muchísimo más. Brechas territoriales. Territoriales. Cuando hablamos de brechas, hay otras brechas que son de género, que también aparecen en los datos que se publican, sí. Pero fundamentalmente nosotros estamos reivindicando esa brecha territorial. Un paro de un 9% en Vizcaya, donde se van a hacer inversiones, se está hablando de importantes inversiones productivas relacionadas con el sector de la industria allí, mientras aquí pues estamos viéndolas venir. Y a veces pues lo que nos trasladan es su rapa, por decirlo de alguna manera, y eso hay que revertirlo. Y la única forma es tomando poder en las instituciones y que desde las instituciones de la provincia pues se apueste por ir a Madrid e ir a Sevilla pues a reivindicar, yo creo que la parte del pastel que al menos por una vez nos toca. ¿Consideran ustedes que las administraciones, Gobierno Central, Autonómico, tienen una deuda pendiente con la provincia de Cádiz debido a toda la desestructuración o desaparición de mucha industria que tuvo Cádiz, la provincia, pues en los años 80, 70, 80, y que no se le ha facilitado ni se le ha apoyado a que esa ocupación se pudiera poner en valor de nuevo y que pudiese... un ejemplo, en Jerez, la reconversión que ha existido del sector vitícola y el valor que tiene, tanto patrimonial, el vino, y también desde un punto de vista sectorial, porque de la transformación de la uva, pues hay una parte industrial, pero hay otra parte también del sector primario, que es necesario modernizar, es necesario adecuarla y adaptarla. El ejemplo es La Rioja, la tasa de paro de La Rioja, y cómo La Rioja ha hecho de un bien económico muy potente, con una potencia no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque realmente ha habido inversiones destinadas a eso. Y el ejemplo es que mientras estamos escuchando, porque el mensaje nos lo trasladan en múltiples ocasiones, cómo se apuesta por el sector automovilístico, que hay que hacerlo, cómo se apuesta por otro tipo de sectores industriales, ese mismo mensaje no lo hemos tenido aquí en Jerez para nuestro sector industrial. No se le ha dado esa importancia que desde nuestro punto de vista se debe dar. Y por eso digo que estamos en un momento histórico donde es importante pues señalarlo. Yo valoraba muy positivamente el anuncio que hacía Airbus y el Gobierno de España de las inversiones específicas de los fondos de recuperación para el sector aeroespacial, que es muy importante para la provincia, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que se ha deslocalizado parte de la actividad que estaba en Puerto Real, es un periodo transitorio, y parte de esa actividad va a pasar al puerto de Santa María, que ha sido una lucha y un éxito de los trabajadores de Puerto Real, aunque vaya al puerto de Santa María, y ahora la apuesta por el 4.0 en el ámbito tecnológico. Bueno, pues esos fondos que van a venir específicamente para ese sector, de la misma forma también tienen que venir para otros sectores. El sector agrícola y ganadero, y sobre todo la industria agrícola y ganadera en esta provincia es importante. Ha perdido mucho empleo en los últimos 50 años, tanto la relacionada con la vid, con el sector agrícola, pero también pues, el sector pesquero, ¿no? Ahora estamos con huelga en el sector de la conserva de la provincia de Cádiz, y para Barbate, que es una población que tiene más también un 40% de paro, la línea de la Concepción, o Tarifa, que tienen 3 industrias conserveras muy potentes y muy importantes, tampoco vienen, yo creo que ese apoyo que tienen otros sectores no lo tiene el sector industrial agrícola. Yo estoy recordando, por ejemplo, el fallido proyecto PTA, ¿no? El Parque Tecnológico Agroalimentario, que se hablaba que iba a suponer un impulso muy importante para Jerez y la comarca. En ese sentido, pues no ha tenido ese desarrollo que se tenía previsto en un principio. Quizás también hay que recuperar proyectos de este tipo para formalizar e impulsar el sector agroalimentario. Sí.
y además, pero lo que pasa es que no solamente es la apuesta de la inversión pública además tiene que venir de la mano de la inversión privada. Y yo esa colaboración público-privada. Y yo creo que ahí es donde quizás no se atrae un tipo de inversión privada, ni tampoco se le da el valor posible o la ayuda posible para que se genere de forma autóctona dentro del propio municipio, de la propia provincia. Y el ejemplo que hablábamos también de la falta de inversiones y la discriminación, que sería la palabra, entre las inversiones que vienen a unos territorios y a otros, la provincia de Cádiz tiene el nodo logístico marítimo de los más importantes mundiales. Ya le ha leído la cartilla en varias ocasiones la Unión Europea a España por la falta de inversión para conectar el estrecho de Gibraltar con el resto de la península, porque el ferrocarril que existe es un ferrocarril además de principios del siglo XX y que no es competitivo. Mientras el puerto de Algeciras, que es un nodo logístico en el estrecho de Gibraltar, junto con el canal de Panamá y el canal de Suez, tiene pues un tránsito impresionante de marítimo y no tiene salida de ferrocarril, y sin electrificar. El puerto de Valencia y el puerto de Barcelona tienen 4 y 5 salidas y además con altas prestaciones para llevar el contenedor de un sitio a otro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso lo que quiere decir que alrededor de esos puertos se genera un valor añadido de transformación de los productos que vienen de otros territorios o al contrario de lo que queremos sacar hacia otros territorios. Y ahí la plataforma de Jerez hubiera sido también importantísima si tuviera esa conectividad, no solamente por carretera, sino también por vía férrea con el estrecho de Gibraltar, porque tendríamos un valor añadido más de generación de riqueza. Y esas son oportunidades que se han perdido y que yo creo que es una parte de las reivindicaciones que tenemos que poner otra vez en el mensaje que queremos trasladar desde la provincia y en concreto desde Jerez también. O el valor del aeropuerto. Claro. Que sería otro valor también añadido. Pues yo creo que se hacen cosas, pero en muchas ocasiones vemos que en otros territorios se hacen muchas más cosas. Por eso vemos que los datos del paro y los datos de la EPA y el informe lo que nos vienen a indicar clarísimamente es que cuando en el resto de España se recupera empleo, se recupera 3 veces más que se recupera en la provincia de Cádiz, que es el ejemplo que tenemos ahora mismo. ¿Cómo podemos reivindicar los ciudadanos? Porque hay otras brechas, no solamente territoriales, sino, lo ha apuntado, brechas de género y también brechas generacionales. El empleo en la población joven, el desempleo en la población joven es muy alto. Sí. Es un mal endémico que ya estamos teniendo en nuestra zona. ¿Cómo podemos reivindicar los ciudadanos? ¿Haría falta más implicación, más concienciación? Hombre, yo creo que hace falta concienciación, implicación también, y los argumentos tienen que ser rigurosos cuando los trasladamos fuera. No solamente nos podemos quedar con el altavoz interno en Cádiz. Claro. La movilización es importante, pero tiene que ser una gran movilización. Tendríamos que ir en Jerez, yo creo que va a tocar ir a una importante movilización por el empleo. Pero más allá de las reivindicaciones propias aquí, lo que tenemos es que tener muchísimo más peso político donde se toman las decisiones. Y estamos muy lejos de Europa y en Europa se siguen tomando decisiones. Que nos afectan directamente. Y es cierto que al final en la política decide muchas cosas, a pesar de que a veces escuchamos, esto es política, lo otro... La política decide cómo viven los ciudadanos de un sitio o viven en otro sitio. La forma o la calidad de vida, ¿dónde va? Y yo siempre pongo también otro diferencial. Nosotros partíamos en la crisis del 2008, que tuvo su traducción en los datos del paro a partir del año 2011, en el 2010 era algo, pero fundamentalmente en el 2011, con el diferencial con Málaga. Nosotros partíamos de datos de paro muy similar a Málaga, y Málaga nos lleva ahora mismo 8 puntos de diferencial en términos de empleo. Es decir, si Málaga lo ha conseguido, ¿cómo lo ha conseguido Málaga? Sería el ejemplo así. Bueno, pues una apuesta en inversión en tecnología, con un importante parque tecnológico. Las entidades, por ejemplo, el BBVA tiene el centro logístico de su tecnología, lo tiene en Málaga, con una gran cantidad de empleo cualificado que se ha creado. Han buscado también diversificación en lo cultural, en lo patrimonial, el aeropuerto y las inversiones que vinieron para el aeropuerto. El sector también, hay un valor añadido ahí también relacionado ahora mismo con el diseño, con la moda, con el sector sanitario, fábricas pequeñas que se están creando.
Y eso no solamente viene de la mano de la reivindicación, viene también de la mano de una apuesta de la inversión privada, porque detrás hay intereses también políticos. La política puede apretar a dónde se van a colocar una fábrica u otra. Otro ejemplo, se está debatiendo ahora mismo dónde se colocan las fábricas, una fábrica potentísima en relación a baterías en España, baterías de coche, del coche eléctrico. Ese debate no está en el sur. Si leemos los periódicos del norte, hay un debate altísimo donde se quiere que se instale esa fábrica entre Zaragoza, entre Barcelona, que está apretando bastante, Cataluña, y el País Vasco, y Navarra. Veremos dónde se coloca la fábrica. El debate no está que eso venga al sur. ¿Qué pasa con los diputados andaluces? Porque tenemos una amplia representación de diputados andaluces en el Congreso. ¿No están haciendo bien su trabajo? ¿No están reivindicando los intereses de Andalucía como se debiera? Yo entiendo que no. Yo creo que a veces estamos en el debate puramente partidista o político y no estamos en las cosas de comer. Y luego no tenemos lobbies potentes. El catalán tiene un empresariado que ejerce de lobby para atraer hacia su territorio ese tipo de inversiones. Y yo creo que también tenemos un tipo de empresariado en Andalucía que no tiene esa potencia ni actúa como lobby en el marco del país. Vamos a hablar de la reforma laboral. Sí. Prácticamente, bueno, estamos en pleno debate, se aprueba, no se aprueba. Se ha dado un tirón de orejas también a algunos partidos de izquierda, que no se entendería por parte de los sindicatos que no se aprobase esta reforma laboral, que ha conseguido el consenso de todas las partes. ¿Cómo afectaría esta reforma a la provincia de Cádiz? Bueno, nosotros, primero, valorar la reforma. La reforma actúa sobre 4 ejes que para nosotros son fundamentales. Uno, el de la negociación colectiva. El ejemplo es que en las noticias que habéis adelantado tenemos varios convenios colectivos que los tenemos bloqueados. Entonces, la prevalencia del convenio de sector sobre el convenio de empresa va a servir para que no se busque la artucia que vienen realizando muchísimas empresas de crear convenios de empresa por debajo del convenio del sector, que creaba además una competencia desleal. Sí. Yo creo que eso es importantísimo para la provincia. Tenemos bastantes convenios atascados desde el año 2011, 2014, 2015, desde que se puso en marcha la reforma de Rajoy. Tenemos también otro eje fundamental, que es el de la contratación, que si se valida, que se tiene que validar antes del viernes, pues entraría en vigor a efectos de contratación a principios en marzo, a partir del 1 de abril. Eso conllevaría pues que desaparecen los contratos de obra y servicios. Sí. El año pasado se realizaron en la provincia, te doy el dato porque hay que ser riguroso, como he comentado anteriormente, se realizaron en la provincia 184.862 contratos de obra y servicio, y el objetivo de la reforma es evitar, pues, de alguna forma, la altísima temporalidad que tiene nuestro mercado de trabajo. Si la temporalidad es muy alta en el resto de España y en el resto de Andalucía, pues en Jerez estamos rondando, estamos en el 96% de temporalidad. De cada 100 contratos, 96 son temporales. Y de esos temporales, aproximadamente un tercio son contratos de obra y servicio. La reforma laboral va a actuar ahí y eso conllevará, y nosotros queremos pensarlo de esa manera, lo veremos a lo largo del tiempo, que se van a realizar más contratos indefinidos y fijos discontinuos. Sí. Otra anomalía que tiene Jerez como localidad es que más del 52% de los contratos que se han realizado en diciembre son contratos a tiempo parcial, mientras en Andalucía es aproximadamente un 26% de los contratos que se realizan son a tiempo parcial. Y ese es otro indicador que también esos contratos a tiempo parcial como fijos discontinuos conlleva tanto que la empresa pueda tener a ese trabajador en activo cuando hay actividad y al mismo tiempo también que ese trabajador tenga una estabilidad de saber que le van a llamar siempre a él porque tiene un contrato indefinido. Y otra parte importante para este tipo de trabajadores es que se le va a reconocer tanto la antigüedad, no solamente cada vez que haya un contrato, no solamente desde el inicio de la actividad dentro de la empresa. Esos aspectos fundamentales, la ultraactividad de los convenios, un convenio colectivo con la reforma Rajoy, si no se negociaba al año caducaba, si no tenía recogida una cláusula que es muy difícil introducirla. Eso ha sido gran parte de la batalla del convenio del metal, que decaía el convenio por la ultraactividad.
Y eso es otro de los aspectos también, yo creo que se corrige y que va a servir pues para que los trabajadores tengamos más instrumentos para cuando vamos a negociar con la empresa podamos tener pues más posibilidades de nuestros comités de empresa, las juntas de personal, nuestros delegados y delegadas de personal, que son al final los que se enfrentan directamente con las patronales, que las patronales lo que quieren normalmente, esto forma parte del juego y de los equilibrios, es llevarse, pues por decirlo de alguna forma, las ascuas a su terreno. Y el ejemplo lo tenemos con el convenio de limpieza. Sí. Que ayer se estamos en un 6% de IPC, ha terminado el 2021, y las empresas del sector pues no llegan al 1,5% en lo que nos están dando encima de la mesa. Y eso de alguna forma es no dar valor al trabajo de un colectivo tan importante que ha estado en primera fila durante la pandemia. Y que además ha cobrado la vida de trabajadores dentro de ese sector precisamente por el riesgo que han tenido durante la pandemia en diferentes centros sanitarios. Hablando de sanidad, un minuto porque nos pasamos de tiempo. Ahora, a lo largo de la mañana, a final de la mañana, se va a anunciar una movilización conjunta por parte de Comisiones Obreras y UGT. El próximo 19 de febrero se va a celebrar en Cádiz, capital. En pro de la sanidad pública, ¿no? Sí, es una movilización a nivel de Andalucía, donde se van a realizar manifestaciones, en el caso de Cádiz es una manifestación en todas las cabeceras de provincia. Nosotros lo que hacemos es un llamamiento a la población, continuamente nos están llamando de la situación que se vive dentro del sector sanitario por parte de la ciudadanía. El sistema público de salud de este país quizás es de lo mejor que hemos construido durante la democracia, un sistema público que viene recogido en la Constitución, específicamente como un derecho fundamental de la ciudadanía, y lo que estamos asistiendo es un deterioro del sistema sanitario, yo creo que programado e intencionado por parte en este caso, del gobierno andaluz, y especialmente el deterioro es tremendamente visible en la asistencia primaria, en la atención primaria, y esa situación está conllevando a que realmente se está produciendo una brecha en términos de salud dentro de nuestra población. Aquella persona que pueda pagar un seguro privado lo se está haciendo, se ha incrementado de una forma importantísima los seguros privados, acuden a lo privado, y lo que no es normal es que no puedas coger una cita con tu centro de salud de un día para otro, sino que te tarde una semana, y a veces si entras en el sistema no hay posibilidad de coger cita, y luego la derivación a las especialidades. Bueno, ya eso, además la situación es tan lamentable que también hay una aceptación ya de la población, que acepta y dice, bueno, es que el médico que me tiene que ver, porque tengo la rodilla mal, esto me va a tardar por lo menos 3 o 4 meses, o 5 meses. Y entonces es una dejación por parte de los gobiernos, y en este caso del gobierno andaluz. Y lo que estamos pidiendo son recursos y poner toda la atención, que para eso también están los fondos de recuperación, en nuestro sistema público de salud andaluz, que siempre ha sido un ejemplo fuera de Andalucía. Siempre lo ha sido. En este caso, en Jerez se va a construir ahora un nuevo centro de salud aquí en el centro, pero se necesita otro en la zona norte por el crecimiento que está teniendo el municipio. De hecho, ayer también hubo una protesta en frente del Centro de Salud de San Benito, porque son centros que están muy colapsados y que se necesita pues esa apuesta por mayores recursos y por mayor personal también. Cuando hablamos ahí es donde iba el recurso. Recursos no son solamente las infraestructuras. Claro. Cuando hablamos de recursos, fundamentalmente de recursos de personal. Nosotros hoy mismo estamos presentando un informe, que ya os lo trasladaremos, sobre la situación sanitaria y cómo ha ido mermando tanto el número de camas en los hospitales como el número de personal para asistir, ya no solamente el propio personal sanitario, el personal de limpieza, el personal administrativo. Entonces, es una apuesta clara y una política clara por reducir al mínimo el servicio público que se presta a los ciudadanos en términos de salud. Y eso está provocando volvemos otra vez a las brechas sociales, una brecha social muy importante.
Y una carga emocional también por parte de todo el personal que la verdad... Y muertes también, estamos hablando en términos de salud. Y muertes, de ahí que hagamos un llamamiento a la población de Jerez para que acuda a la manifestación. Es un sábado y vamos a poner autobuses desde el sindicato. Quien quiera, pues que nos llame y que se apunte al autobús, si no puede ir por su cuenta, que vamos a poner autobuses. 19 de febrero. 19 ¿A qué hora de es la febrero. manifestación, Inmaculada? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana y parte desde... Del Chalet Varela, a media altura, donde está la policía en la avenida, Sí. en la avenida, justo enfrente, lo que se llama el Chalet Chalet Varela. Varela. Se busca en el Google. Pues Inmaculada Ortega, Secretaria General de Comisiones Obreras en Cádiz, muchas gracias por haber venido hasta este plató, hasta esta casa y bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo vaya evolucionando los diferentes informes que van a dar a conocer Comisiones Obreras en distintos sectores y hablaremos también de sanidad, que queda mucho todavía. Muchas gracias por darnos la oportunidad de venir, hablar y trasladar también nuestro mensaje. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad a la vuelta. Vamos a hablar de nosotros, de esta casa, del programa Entre Varales, que comienza mañana jueves con nuestro compañero Antonio Moure, que nos va a contar pues todo lo que nos va a ofrecer cada semana en este espacio.